Antes en leche nosotros necesitamos usar toros probados, es decir, toros de 7, 10 años, ¿sí? Que tenían hijas, que tenían una precisión acorde al número de hijas, y con la genómica esa edad de esos toros se redujo hasta los 3 años, más o menos. Eso es un ahorro enorme en comida, en medicamentos, en decisiones erróneas, porque por ahí ese toro no era tan bueno como pensábamos y estuvimos muchos años usándolo como padre y no. Hola a todos, bienvenidos a Dailycast. Mi nombre es Luis Gabriel González Herrera y voy a ser su anfitrión del día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, yo soy médico veterinario zootecnista con formación en posgrado en el área de genética y mejoramiento animal. Soy colombiano y actualmente soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bueno, entonces en este episodio de Dailycast vamos a hablar acerca de la evolución del mejoramiento genético en bovinos. Vamos a tener un contexto, unas bases de lo que es un programa de mejoramiento genético animal, que también vamos a hablar de la genómica y de los desafíos que tenemos en este área en Latinoamérica. Y para eso entonces tengo la suerte de presentarles a Matías Berman. Matías, bienvenido y por favor háganos una pequeña presentación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por haberme invitado a este podcast. Mi nombre es Matías Berman, yo soy investigador de la Universidad de Georgia, en donde me dedico a crear métodos y software para predecir el mérito genético y entender la genética detrás de los caracteres más importantes en diversas producciones, incluida la de lechera. Los métodos y los programas que desarrollamos en la Universidad de Georgia son utilizados por más o menos 2.000 a 5.000 personas en el mundo y más de 30 compañías y asociaciones de criadores. Perfecto, Matías. Bueno, entonces, dado que nuestro invitado Matías tiene tanta experiencia, pues a mí me gustaría que empezamos ese podcast como colocando al público en el contexto histórico del mejoramiento genético. Por ejemplo, podríamos empezar mencionando qué se necesita para implementar un programa de mejoramiento genético animal. ¿Usted qué considera que es necesario para ello? Bien, la mejora genética como arte lleva muchísimo tiempo, casi la humanidad entera, pero como ciencia es relativamente reciente, tiene un poquito más de 100 años nomás. Desde principios de la humanidad, los agricultores, los productores de animales, vieron qué animales producían más, por ejemplo, leche, vieron que vacas eran más pesadas para producir carne y las fueron seleccionando de manera natural. Esto fue así durante toda la humanidad hasta principios del siglo XX, donde un investigador llamado Fisher, eh, junto con las reglas de Mendel, descubiertas en la mitad del siglo XIX, implementó, demostró o introdujo un modelo matemático que explicaba la herencia de diferentes características. Gracias a esta investigación importantísima, se pudo añadir una fuente de información al fenotipo observado que era la genealogía. Es decir, dentro del fenotipo que nosotros observamos, sabemos que es parte del individuo, pero sabemos que también es parte de sus ancestros, ¿no? Entonces, al utilizar esa genealogía, podemos tener predicciones de mérito genético mucho más robustas. Y eso fue lo que pasó durante el siglo XX en nuestro campo. Se empezaron a hacer diversos métodos matemáticos para tener cada vez mejores indicadores de progreso genético y de mérito genético de los animales, hasta que en el año 2001 hubo una revolución en nuestro campo que fue el advenimiento de la información genómica, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve la información genómica a nosotros que hacemos mejora? Por ejemplo, si solo tenemos la genealogía, es muy difícil distinguir entre hermanos enteros, ¿sí? Saber qué gen adquirió cada hermano de cada padre. Con la genómica eso lo podemos discriminar. Entonces, hace 25 o 26 años se empezó a utilizar esta información y hoy en día lo que tenemos son tres fuentes de información, que son los registros observados, los fenotipos, la genealogía y la información genómica. Perfecto. Bueno, pero entonces ahí
me gustaría que habláramos algo y es, mencionaba lo último, esas tres como fuentes de información. ¿Será que con una de ellas es suficiente hacer un programa de mejoramiento genético? No sé, solamente por ejemplo con la genómica podríamos, con datos genómicos podríamos hacer un programa de mejoramiento genético, o se necesitan las tres, o solo con dos de esas dos, de esos dos tipos de información. Bien, esa pregunta es como si nos preguntasen qué hacemos con el agua, con el aceite y con la nafta en un auto, ¿no? Nosotros podemos tener la mejor nafta, pero sin aceite y agua el auto no va a funcionar o se va a recalentar y se nos va a fundir el motor. Podemos tener una muy buena nafta y un aceite regular y un agua más o menos regular y el auto va a andar, pero no va a andar de la mejor manera. Y eso es lo que pasa en la mejora genética. Si tenemos genómica, pero no tenemos observaciones fenotípicas y no tenemos información, información de pedigrí, es decir, genealogía, podemos tener un indicador de mérito genético, sí, pero va a ser mucho peor que si tuviésemos todas las fuentes de información, ¿sí? Y también hay que ver dónde conseguimos esa fuente de información. Porque yo puedo tener un auto y el mejor combustible, pero si es combustible de avión, no me va a servir para mi auto. Es decir, yo puedo tener excelente información de otro país, pero si en mi país no tengo los datos suficientes, claramente la información que yo reciba de otro país no va a ser óptima en mi contexto. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Perfecto, eso quiere decir que la genómica no reemplaza lo que se venía haciendo por mucho tiempo, porque usted mencionó que esto tiene pues una evolución reciente, digámoslo así, o sea, realmente desde hace mucho tiempo hemos pensado en hacer mejoramiento genético como comunidad, pues como humanos, pues que queremos tener más productos, ¿cierto? Pero hay un proceso que fue el que usted mencionó, que se empezó a trabajar con información y con modelos matemáticos, y lo más reciente pues que surgió fue la genómica, pero la genómica entonces no reemplaza todo eso que se venía haciendo, sería entonces un complemento. La genómica lo que hace, y sobre todo en ganado lechero, es complementar la información. Los efectos de esta revolución genómica fueron dos. El primer efecto es incrementar la precisión de nuestras predicciones, ¿sí? Es decir, antes para tener, por ejemplo, una precisión de 0,50, un toro necesitaba tener varias hijas con registros o padres muy probados. Bueno, con la genómica es más fácil alcanzar ese 0,50 sin necesidad de tener muchas hijas o padres muy probados. Eh, el segundo efecto, y quizás el más importante de la información genómica, no es tanto la precisión, sino que es el intervalo generacional. Y para eso necesito definir el progreso genético, ¿sí? El progreso genético es la mejora genética que uno puede tener con respecto a la heredabilidad del carácter, a la intensidad de selección, a la variación genética que se observa, y es inversamente proporcional, es decir, que aumenta cuando el intervalo generacional disminuye. Dicho en criollo, como decimos en Argentina, las generaciones en leche son más largas que las generaciones en pollos, ¿no? Por un tema biológico. Entonces uno puede observar mucho más progreso en un tiempo dado en pollos que en leche, ¿sí? Correcto. ¿Es solamente biológico el intervalo generacional? No, porque depende de qué animales yo uso para calcular el mérito genético. Antes en leche nosotros necesitamos usar toros probados, es decir, toros de 7, 10 años, ¿sí? Que tenían hijas, que tenían una precisión acorde al número de hijas, y con la genómica esa edad de esos toros se redujo hasta los 3 años, más o menos. ¿Qué es eso? Eso es un ahorro enorme en comida, en medicamentos, en decisiones erróneas, porque por ahí ese toro no era tan bueno como pensábamos y estuvimos muchos años usándolo como padre y no. Entonces, el gran motor
o mejor dicho, el gran efecto que tuvo la genómica en la mejora lechera es eso, es reducir el intervalo generacional, permitir que toros que antes necesitaban tener 7 o 10 años de edad puedan ser padres cuando tienen 3 o 4. En hembras, por un tema biológico, bueno, no se puede reducir tanto, ¿no? Porque tiene que tener un tamaño corporal, pero ese es el mayor efecto. Ahora bien, si no tenemos la información fenotípica, si no tenemos la información de genealogía, esos dos efectos de la genómica no pueden ser observados. Bueno, qué bueno que menciona eso porque siento yo, por lo menos en Colombia, no sé si en el resto de Latinoamérica también, que al productor se le ha vendido la idea que solamente con la información genómica es suficiente, es decir, solamente con esa muestra biológica que se extrae del animal que permite tener el genotipado, es suficiente para tener ese mérito genético, esa predicción de mérito genético que usted mencionaba. Y bueno, según lo que nos dice, se necesita también de esa información fenotípica, se necesita también de esa información de genealogía de pedigrí, pues para tener unas estimaciones más precisas. Yo quiero entonces aprovechar, sabiendo que estamos hablando que es para todo esto se necesita información y que generalmente estos trabajos de mejoramiento genético vienen trabajándose a partir de las asociaciones. Me gustaría saber entonces cómo define usted el papel de las asociaciones y de la toma de datos en todo este tema de mejoramiento genético. Bien, eso por supuesto va a depender de cada asociación en particular, ¿sí? En ganado de leche y en ganado de carne, por lo general, los productores están asociados a las asociaciones, es decir, no es una empresa que le provee insumos al productor o no, el productor mismo busca asociarse a otros productores para obtener beneficios dentro de los cuales está la mejora genética. Lo que la asociación debe hacer es coordinar esa toma de datos, estandarizar protocolos, procesar la información proveniente de los productores, ¿sí? Y bueno, con esa información otorgarles herramientas válidas y útiles para la mejora genética. ¿Cuáles son esas herramientas? Para empezar, valores de cría o DEPS y sus precisiones. Puede tener índices económicos, por ejemplo. Puede tener productos blancos, productos target, como por ejemplo etiquetar toros que son útiles para vaquillonas o que tienen facilidad de parto. Eh, Puede proveer servicios de paternidad, por ejemplo, ahora sí utilizando la genómica, y los productores lo que le tienen que responder a la asociación es con una toma de datos certera, constante, es decir, no se puede tomar datos un año sí, un año no, un año sí, un año no, y utilizar aquellos indicadores que las asociaciones le devuelven a los productores. Perfecto. Usted menciona unos valores genéticos y unas DEPs o diferencias esperadas en la progenie. Eh, Según todo lo que ha mencionado, esto se puede estimar, predecir a partir de los datos. Me parece interesante porque generalmente cuando uno habla de este tema, generalmente las personas se imaginan que hay otro tipo de procedimientos que son los que permiten llegar a tener esos valores genéticos. Me gustaría, de una manera muy resumida, que nos explique entonces qué es un valor genético o una DEP y entonces eso para qué se usa, para qué sirve, por qué es de utilidad. Desde el punto de vista de la información de la genética cuantitativa, un valor de cría, el DEP o la desviación esperada de progenie es simplemente el valor de cría dividido por 2. Así que hablar de valor de cría o DEP es equivalente. El valor de cría refleja el mérito genético de un individuo, ¿sí? Y a grandes rasgos lo que nos dice es qué tan distinta la progenie de ese individuo va a ser con respecto a la media poblacional, ¿sí? Eh, supongamos que la media poblacional es 20 kilogramos de leche, ¿sí? Y un toro tiene una DEP de 2, ¿sí? Un valor de cría de 4. Lo que nos va a decir ese valor es que las hijas de ese toro se espera que produzcan entre 31, 34, 35, más o menos, perdón, 21, 24, 25, más o menos kilogramos de leche. Es decir, la media poblacional
de aquellas hijas es mayor a la media poblacional de toda la población. De la misma manera en carne, cuando elegimos por valores de cría negativos, esperamos que la progenie de esos animales tengan una media menor que la media poblacional. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Bueno, entonces eso quiere decir que cuando yo compro, por ejemplo, el semen de un toro con un valor como esos, no estoy comprando el valor como tal de un animal, sino es la representación de lo que sería su progenie, ¿cierto? Que presenta un rango. Lo digo porque seguramente muchos productores cuando ven ese valor pensarán que con comprar una sola pajilla, por ejemplo, está comprando ese valor que lo representa como valor genético. Y realmente allí hay muchas posibilidades, ¿cierto? Exactamente, sí, es eso. Decimos que la mejora genética es acumulativa porque cada vez que agregamos una mejora se mantiene, no es que vuelve para atrás, que es continua, porque hay que hacerlo continuamente, no alcanza con comprar solo una pajilla, y que es de un costo reducido. Porque si uno compara el costo de aquella pajuela o pajilla de semen contra el diferencial de kilogramos o de producto que nos da la progenie de ese animal, el costo es muy, muy menor. Pero hay que verlo una generación luego, ¿no? Esa, esa es la gracia y es lo más importante en la mejora, que todo lo que hacemos en esta generación se ve en la siguiente. Ok, pero entonces usted toca un tema sensible y es que, por ejemplo, acá en Colombia, todavía un valor genético no tiene un precio diferencial. Es decir, yo puedo tener dos animales, uno que es más 10 o más uno o menos 4 y el productor todavía no ha magnificado ese potencial económico que hay en ese valor. ¿Por qué no profundizamos un poquito en esa parte de por qué ese valor genético es importante desde el punto de vista económico y cómo puede un animal ser valorizado por ese valor que estamos diciendo de ese valor genético? Bien, primero hay que ver quién ve el valor y en qué se refleja el valor, ¿sí? Que es muchas veces difícil de cuantificar. Y en segundo hay que referirse a qué características estamos viendo, porque el progreso genético depende de un parámetro muy importante que es la heredabilidad del carácter. La heredabilidad, la definición es qué parte del observado es genético y qué parte es ambiental, es decir, no genético. Caracteres como por ejemplo la mortalidad, ¿sí?, tienen una heredabilidad extremadamente baja. 0,01%, 3% como mucho. Entonces, si queremos seleccionar por mortalidad, bueno, nos va a llevar muchos años ver un progreso, ¿sí? Ahora te doy otro ejemplo. Los caracteres anatómicos, es decir, la altura del animal, todo lo que es posición de ubre, posición de pezuñas, tienen una heredabilidad muy alta, del 60, 70% quizás. Entonces, en una generación, nosotros podemos ver una diferencia abismal. ¿Y cómo se refleja en el precio eso? Por ejemplo, si yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Florentino Ameghino, Lincoln, que son suelos planos y que cuando hay mucha lluvia se inundan, si una vaca tiene una altura reducida, en general la ubre está en contacto con los pastos, ¿sí?, y hay una incidencia mucho mayor de mastitis, por ejemplo, ¿sí? Que no es algo que pasa porque ya tenemos ganado con altura, pero imaginémonos que es un ganado de baja altura. Si uno utiliza un toro que tiene una DEP o un valor de cría para altura alto, esa diferencia en altura nosotros lo vamos a ver muy rápido, en una o dos generaciones. ¿Vamos a tener leche más cara? No, no vamos a tener leche más cara, pero sí vamos a tener menos incidencia de mastitis. Entonces vamos a gastar menos dinero en medicamentos y en veterinario. Entonces es nomás un ejemplo
como diríamos nosotros, un ejemplo de café que puede no ser real, pero es para demostrar que muchas veces el valor de la genética no está quizás en el producto final, sino en lo que nos ahorramos, ¿sí? En si gastamos menos en medicamento, en si gastamos menos en comida, en si nos es más fácil el manejo. Por ejemplo, seleccionar por docilidad en ganado cebuino, en el ORE, tiene mucho sentido. Entonces es más difícil de cuantificar el valor en esos casos. Perfecto. Bueno, Matías, usted en su presentación nos mencionaba con el programa que trabaja, que tiene muchos usuarios en diferentes partes del mundo. Eso nos da una idea de la visión que usted tiene en diferentes continentes, países, de cómo se trabaja este tema de mejoramiento animal, cuáles han sido esos avances en mejoramiento genético animal. Y todos sabemos que nosotros en Latinoamérica estamos un poco atrás en ese tema. ¿Usted cuál cree que es la diferencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque hay países que van más adelante en este tema que nosotros en Latinoamérica. Yo creo que hay dos diferencias. La primera es económica, ¿sí? Sobre todo en el tema de genotipado. eh, Genotipar un animal puede estar a grandes rasgos entre 20 y 40 dólares, 50 dólares, dependiendo qué animal, en qué lugar del mundo, etcétera. Bueno, quizás para un productor de Estados Unidos 20 a 50 dólares por animal no represente tanto, para un productor en Sudamérica representa un montón, ¿sí? Y por supuesto, ellos desarrollaron las máquinas de genotipado, ellos tienen las empresas allá, y hay muy poquitas empresas acá de genotipado con precios criollos. Eh, entonces la diferencia económica en el tema de recolección de datos y sobre todo de genotipar es enorme, ¿sí? Eh, y después también hay una diferencia, una gran diferencia cultural. Eh, en Estados Unidos, desde muy temprano, casi desde el siglo XX, el USDA, que es el Instituto de Investigación Agropecuario del gobierno federal, más o menos, eh, tiene una agencia de extensión en la mayoría de los condados del país. Está muy presente en la población, hay mucha intervención estatal, mucho apoyo al productor y el productor lo recibe muy bien y le gusta. Eh, y cuando el extensionista del USDA habla con el productor lo toma como alguien que sabe más, que le Ok, puede mejorar su producción, que lo puede ayudar. Y eso en Sudamérica, sobre todo, no tenemos, primero, tanta injerencia estatal no hay. Si bien está el INTA, está el INIA, no tienen el despliegue y el presupuesto que tienen las universidades y el USDA en Estados Unidos. Eh, y el productor es más reacio en general a interactuar eh, con los académicos, con los extensionistas. Hay más desconfianza, ¿sí? Hay más inmediatez. Esto que hablábamos antes de cuándo vemos la mejora. Bueno, en un par de generaciones, pero el productor tiene que confiar que en un par de generaciones lo va a ver, ¿no? Eh, y lo que pasa en Europa es que, bueno, ellos llevan muchísimos años de agricultura, muchísimos años de producción ganadera, eh, y tienen mucha localidad ellos, ¿no? Hay gente viviendo mucho en el campo, son unas extensiones mucho más chicas, entonces también la interacción que tienen con los centros de investigación y quizás con las asociaciones de criadores más presentes en el territorio genera que la adopción de tecnología, que el productor sea más permeable a adoptar tecnología que en Latinoamérica. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el Dr. Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre y postparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com. Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. perfecto. Muy bien, bueno, Matías, y en este proceso de evolución en mejoramiento genético,
¿Cuál es la tendencia actual de las características que vienen ganando más importancia de esas que está siendo de más interés para los productores? Bien, como estamos en la sección de lechería, voy a hablar de lechería. Hace ya muchos años que no se selecciona por producción en cantidad de litros o kilogramos, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubrió que si uno tiene una leche más diluida no sirve. Entonces se intenta aumentar la proteína y la grasa, ¿no? De la leche. Eh, Hay mucho para seleccionar por fertilidad, aunque hay otras herramientas genéticas, no solo la selección, como por ejemplo el cruzamiento de ganado lechero y cárnico, ¿sí? Utilizando la tecnología de semen sexado para tener nuestro reemplazo de hembras, ¿no? El resto uno puede hacer lo que en inglés se llama beef on dairy, ¿sí? Eh, que evita un montón de problemas de fertilidad. Hay mucha investigación en todo lo que es calidad de leche, sobre todo para relacionarlo con emisiones de metano, ¿sí? Porque medir metano es muy caro, entonces se intenta ver si algún componente de la leche está relacionado con la emisión de metano. Por longevidad, ¿sí? Por longevidad se selecciona mucho y por todo lo que es resiliencia, ¿sí? Resistencia a las enfermedades, resistencia al calor. Es decir, se está buscando un animal que siga produciendo aguantándose todo el cambio climático que hay. Por ejemplo, hace 30, 40 años no existía estrés calórico en el norte de Estados Unidos. Bueno, hoy tienen estrés calórico. Necesitamos una vaca que produzca todo el año, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar no solo por producción, sino también aquellos animales que puedan resistir este ambiente tan cambiante que tenemos. Y también tenemos otra parte en el lado de más de la Unión Europea que de Estados Unidos. Hay más regulaciones con el tema antibióticos, con el tema hormonal, con el tema de las prácticas. Entonces, bueno, necesitamos un animal que se enferme menos también, ¿no? Porque no toleramos, o ellos no toleran en su caso, ver determinados compuestos en sus productos. Dándose todo el cambio climático que hay. Por ejemplo, hace 30, 40 años no existía estrés calórico en el norte de Estados Unidos. Bueno, hoy tienen estrés calórico. Necesitamos una vaca que produzca todo el año, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar no solo por producción, sino también aquellos animales que puedan resistir este ambiente tan cambiante que tenemos. Y también tenemos otra parte en el lado de más de la Unión Europea que de Estados Unidos. Hay más regulaciones con el tema antibióticos, con el tema hormonal. Perfecto. Bueno, Matías, le voy a hacer una última pregunta y después le hacemos una invitación a las personas que nos están viendo y es, bueno, un productor que todavía no tiene en su hato, en su ganadería, un trabajo de mejoramiento genético. Nosotros, ¿qué podríamos decirle a él? ¿Qué tiene que tener en cuenta inicialmente para poder hacer un programa de mejoramiento genético? Bien, todo depende de hacia dónde venimos y hacia dónde vamos, qué quiere ser el productor, ¿no? Eh, Siempre es útil, aunque no se utilicen, recabar datos, porque el día que los necesitamos están ahí. Entonces, lo primero que uno le diría es que recolecte datos, que se contacte con el extensionista de la Asociación de Criadores, que empiece a registrar los nacimientos, ¿sí? Que empiece a llevar una genealogía interna, que empiece a utilizar semen, ¿sí? El utilizar semen de toros probados, de centros de inseminación, es la mejor manera de obtener un progreso genético rápido y, si es posible, transferencia embrionaria, que es una tecnología que se usa mucho acá, sobre todo en Argentina y Brasil, no tanto en Estados Unidos y en Europa, pero es una herramienta que nos puede dar una aceleración muy importante en las primeras etapas de un plan de mejora. Pero lo más importante para el productor siempre es contactarse con el extensionista de la Asociación de Criadores, siempre, y tener contacto con el mundo académico. Sí, esa interacción falta mucho y como usted decía en algún momento, tal vez no nos tienen mucha confianza a veces en las instituciones de investigación. Pero bueno,
Creo que desde muchas entidades y hay muchos esfuerzos actualmente que están tratando pues de unir esfuerzos para poder llegar a hacer trabajos exitosos. Bueno, muy bien, entonces para finalizar este podcast vamos a hacerle una invitación. Eh, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, va a realizar el tercer Congreso de Producción Animal de Colombia, Copaco, el cual va a ser realizado entre el 27 y el 29 de julio. El tema de ese tercer Copaco es el futuro de la producción animal, zootecnia 5.0 y sostenibilidad. Entonces, repito, la fecha del Congreso, o más bien se va a realizar entre los días 27 y 29 de julio. Pero aliado al Congreso vamos a tener tres cursos pre-Congreso, tres cursos, uno pre-Congreso y dos post-Congreso. El curso pre-Congreso será realizado entre el 23 y 24 de julio y tiene que ver con el tema de sostenibilidad, y los cursos post-Congreso serían realizados desde el 30 de julio al 1 de agosto. Uno de ellos, de esos cursos, tiene que ver con Machine Learning, en toda esa parte pues aplicada a la producción animal, y el otro curso tiene que ver con esta parte genómica, y en ese curso vamos a tener a Matías como expositor. Entonces quiero que pues aprovechar que Matías nos haga una invitación para asistir a ese curso. Bueno, muchas gracias. Espero que todos los interesados puedan luego del Congreso venir al curso en el cual vamos a hacer un paneo rápido sobre cómo calcular un valor de cría, sobre cómo utilizar la información genómica, todo utilizando los programas de Bloop F90. Esto está dirigido a asociaciones de criadores, investigadores, personal universitario, y si los productores tienen un relativo conocimiento en computación y matemáticas, si quieren venir, están más que invitados también. Perfecto, Matías. Entonces lo esperamos en el tercer Copaco en la ciudad de Medellín, repito, entre el día 27 y 29 de julio de 2026 y en los cursos pre-congreso y post-congreso. Bueno, Matías, muy grato tenerlo como invitado. Realmente todo lo que nos menciona, muy interesante. En- yo creo que aclara muchas dudas de muchas personas que van a asistir a este podcast. Y bueno, le deseo una feliz tarde. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, la pasé muy bien, espero que se repita y espero que a todos los que hayan escuchado les haya sido útil. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.